Bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal, momentos críticos muy graves, casi de república moribunda. Antes mataron la Constitución, ahorita quieren matar la República. Me acompaña como siempre Orlando Viera Blanco. Vamos a ver un rápido análisis de la situación política que está viviendo el país y que se avisora. Por ejemplo, para tremendía un rato, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Robespierre, dos, pero esta vez cretino, poco formado y con poca inteligencia. Adelante, Orlando. ¿Cómo está, profesor? Un saludo a la audiencia. Un inicio así como para que tú te des con furia ahí. Robespierre con comités de salud y ciertamente guillotina en mano, ¿no? Sí, señor. Sí, la situación que está atravesando Venezuela en este momento es una redundancia decir que quizás es la más grave que haya tenido la República desde los tiempos de independencia, pero sin duda es la que comporta mayor desafío. Y el reto en este momento es entender en qué consiste esta oferta constituyente que por contrabando quiere meter el gobierno y que no es más que la conformación, o mejor dicho, el perfeccionamiento de esta ocupación sin duda criminal que nos ha atrapado en Venezuela. Un Estado comunal, bueno, es la declaración ya de la anarquía, del caos, del desplazamiento, del despojo, de la expropiación, de la inseguridad, de la criminalidad, de lo que ya estamos padeciendo, además de la escasez, la inflación y la anarquización institucional de la República, con lo cual no hay República, con lo cual no hay Estado. Entonces, como decía un colega por allí, la historia no es mañana, la historia no fue ayer, la historia es hoy. Hoy tenemos que entender en qué consiste este desafío constituyente, profesor. Y aquí viene quizás el punto por el cual yo le había pedido, lancemos un micro de alerta, de una verdadera alerta, porque no se trata que la gente lo comprenda, se trata de que es tiempo, que los actores políticos, que nuestros líderes realmente llamen no solamente a una unidad, por decirlo de alguna manera, pragmática, utilitaria, sino un verdadero consenso republicano, porque lo que está a las puertas de sufrir Venezuela es simplemente lo que podríamos llamar, y así lo hemos descrito, la formalización de la iraní-chino-rusia cubanización del país. Es la toma del país por un cartel que tiene sus ramificaciones en estos países que tú acabas de nombrar, un cartel que, entre otras cosas, trata de gobernar un país, que es lo que menos hacen, por cierto, pero que ha puesto el Estado, los dispositivos del Estado al servicio del narcotráfico, al servicio de las redes internacionales del mal, como las llamaba el señor Bush, haciendo que PDVSA venda petróleo sirio, brincándose las normativas internacionales. En realidad estamos frente a unas personas que lo que están cuidando es su propio peculio, lo que están cuidando es su propia vida, y para ellos están tomando como rehenes al pueblo venezolano en su totalidad. Ahora, ante esta gravedad que la gente entiende, que el pueblo más que entenderlo lo padece ya, lo padece en miseria, lo padece en, digamos, pobreza, lo padece en niños que están viviendo en alcantarillas en el país. Ayer veíamos un micro sobre niños que viven ya, digamos, en mayor estado de pauperación del país. Yo quiero hacer una denuncia. ¿Cómo puede decir un partido político en este momento en el país protesta y voto de constituyente a la vez? No, eso es una verdadera estupidez. Claro. No puede ser calificado de otra manera. ¿Cómo puede alguien pensar que es una opción, y esta es la denuncia, salir a votar la constituyente a cuenta del argumento de decir que si no hacemos ahora o que si repetimos ahora lo que en el 2005
hicimos, que es no salir a votar los diputados, entonces nos van a llenar esos espacios. Es que no se trata en este momento de salir a llenar ningunos espacios ni de votar algo que es absolutamente amañado, que ya está arreglado. Pero mira aquí, Orlando, es cuando tenemos que volver a repetir. El que da inicio al proceso constituyente real, el que aprueba esa iniciativa es el pueblo. El presidente puede tomar la iniciativa, pero esa iniciativa pasa por una alcabala, que es que el pueblo le diga, sí señor, necesitamos una nueva constitución. Porque si no, nuevamente una minoría, que es el chavismo en este momento, que no llega al 10-11% de la población, está queriendo, y por cierto, está dividido con respecto al tópico, está tomando la iniciativa, no solamente la iniciativa, sino que se está aprobando con el cartel que tiene en el Tribunal Supremo de Justicia una prerrogativa de escribir una nueva constitución, y mientras tanto, ellos son el poder absoluto, el poder supremo, porque es una constituyente originaria, que de originaria no tiene nada, porque el 90% de la población está en contra. Entonces, yo creo que el llamado de los políticos es a ser muy fríos, muy serios en lo que tenemos por delante. Cuando se dice que la constituyente de Maduro es un fraude, uno no la puede validar de ninguna manera. La única manera en que la constituyente de Maduro deja de ser un fraude es que él diga, yo someto las bases comiciales y someto el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente a un referéndum de la población. Entonces ahí sí, porque entonces cuando el pueblo le diga que no quiere constituyente, bueno, él verá qué carrizo hace. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque ellos pierden una elección de junta de condominio en el Palacio de Miraflores. Es una triste realidad que ellos tienen por delante y que se quieren saltar, Orlando, y que nosotros los venezolanos no podemos permitir, porque lo que viene es Diosdado Cabello de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y esto es equivalente a poner la Asamblea Nacional Constituyente y Venezuela en manos de un tipo que se parece muchísimo a Pablo Escobar Gaviria, sin la inteligencia de Pablo Escobar. Bueno, muy bien, entonces, ¿ahora qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a darle un toque también de soluciones a este tema. La única y gran agenda que tienen los actores políticos en este momento, de aquí hacia adelante, es sencillamente desobedecer y boicotear este llamado constituyente. O sea, será su gran tarea. Esa es el gran llamado que tienen que ahora hacer los actores políticos. ¿Qué tienen que hacer además los actores políticos? Bueno, reunirse, reunificarse, tratar de una vez por todas, aliviar, decantar aquellas brechas o distanciamientos que aún quedan de vez en cuando en el tintero y organizar realmente una estrategia, organizar realmente a la población, al pueblo, a la sociedad civil, para entender y comprender frente a qué desafío estamos y para boicotear este llamado constituyente que no solamente... Yo voy a ir un poquito más allá en esto que tú estás proponiendo, Orlando. Lo primero es darnos cuenta de que el chavismo está dividido con respecto a este tema. Y entonces tenemos que conquistar a ese chavismo dividido y hacerle ver que tenemos una causa común, que es salvar la Constitución, que es salvar la República, que salvar la Constitución es equivalente a salvar la República. Y aquí no estamos hablando de boicot, profe, con el debido respeto. Estamos hablando de impedir a toda costa que esto se pueda dar como un hecho cumplido, lo cual sería la toma por asalto del país por una minoría, y eso hay que decirlo bien claro. Estos señores son una minoría, y si de algo estaba blindada la Constitución, como decía el comandante eterno, el comediante eterno, como lo llamo yo, él decía que la Constitución estaba blindada precisamente de este tipo de cosas que el cartel que gobierna Venezuela quiere hacer. Entonces, primero hay que declarar que esto es un acto delictual, que lo que se está haciendo no es un movimiento político, es un evento
delictual, es un delito que está siendo amparado además por los señores del Tribunal Supremo de Justicia, que no tienen reparo alguno en impulsar esto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos también fueron nombrados como producto de un delito. Ellos fueron nombrados en un momento y bajo unos procedimientos que violaron totalmente la Constitución. Entonces estamos en manos de unos señores que tienen un país secuestrado y que lo que están pidiendo es que, bueno, un rescate. ¿Cuál es el rescate? Bueno, yo quiero irme del país y que nadie se meta conmigo por los próximos 40 años. Bueno, yo no sé si eso es una cuestión aceptable, Orlando, pero lo cierto es que hay que negociar, o negociar es distinto de dialogar. Esto es una cuestión donde hay que llegar a un arreglo, o si no, vamos a ver ríos de sangre corriendo por las calles venezolanas. Los delincuentes que gobiernan, que mandan, que comandan la Guardia Nacional venezolana, le están dando derecho de pernada a sus guardias nacionales. Roben los celulares que les den la gana, que esos son suyos, roben cartera, roben dinero, destruyan, que no les va a pasar nada. Eso solamente pasa en una macaco república, eso solamente pasa en un país donde ya se perdió totalmente la visión del Estado de Derecho, donde el señor Benavides Torres se da el tupé de decir que no le teme a ninguna denuncia de derechos humanos. Ya lo veremos en su momento llorando su desgracia. Pero lo cierto es que Venezuela no puede permitir, no le puede dar espacio a una cuestión que no admite ni siquiera la discusión de si eso se puede hacer o no se puede hacer. Disculpa que te haya robado tanto tiempo. No, quería aprovechar, ya que usted tocó el tema de incorporarnos pues también a la campaña que ya comenzó a rodar con fuerza por todo el país y por todo el mundo, llamar a todos los ciudadanos del mundo, venezolanos o no, que vivan en el exterior o que vivan en Venezuela, a firmar la petición que haya justicia. Que haya justicia, que es una petición donde le solicitamos al Tribunal de la Haya y a los organismos multilaterales que o bien den estatus de la investigación, o que bien inicien una investigación, o que una acusación con medidas cautelares respecto a lo que ocurre en Venezuela, que realmente es inédito, es realmente notorio, público, comunicacionalmente, es una barbarización, digamos, televisada, que no es secreto para nadie en pleno siglo XXI y que muchos se llenan la boca hablando de derechos humanos y aún no se ven medidas contundentes que son herramientas que están en el Estatuto de Roma y que deberían ya ponerse en práctica para detener esta agresión, esta barbarie en contra de la población venezolana. Y ese es el proyecto que has llamado, Orlando. Que haya justicia. Que haya justicia. Numeral, hashtag, que haya justicia. Y ojalá que logremos imponerlo por mucho tiempo, porque Venezuela necesita eso. Venezuela necesita que haya justicia. Mientras tanto, también necesitamos otras cosas. Necesitamos que los países del CARICOM se den cuenta que con esta gente no tienen futuro, que con esta gente que se aprovecha de su necesidad energética, los que están en una situación de rehenes, que despierten hacia una situación que puede tocarles, porque un país petrolero en manos del comunismo es un país que se convierte automáticamente en una amenaza para esas pequeñas repúblicas del Caribe. ¿Por qué? Bueno, porque será muy fácil sembrarles movimientos guerrilleros, será muy fácil introducir política en esos países a fuerza de petróleo y acabar con las democracias de la región. Yo creo que el mundo no está viendo, Orlando, la amenaza que significa Venezuela con suficiente profundidad. Creo que están pensando que esto es un problema que se arregla sentándose a conversar. No, en Venezuela no hay posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos solamente se da en eventos democráticos o en eventos donde hay igualdad de fuerzas. Aquí estamos frente a un gobierno que está utilizando toda la violencia que la Constitución y que el pueblo depositó en el Estado contra el pueblo, y la está usando sin ningún reparo en aras de una paz que no es tal, porque la paz se da cuando hay comida, la paz se da cuando hay medicina, la paz se da cuando la gente sale a la calle y no es asesinada o secuestrada, la paz se da cuando el venezolano puede libremente disfrutar de sus derechos, y ese no es el caso venezolano y no se va a lograr
con este fraude, con esta estafa que el señor Maduro, el jefe del cartel, quiere imponerle a los venezolanos. Bueno, pues nada, profe, para cerrar, como decía Salifuri, cuando la violencia, cuando el príncipe agrede al pueblo, a este no le queda más que el deber de la desobediencia. Sí, señor. Evitemos el cartel de la constituyente y bueno, repitamos la consigna, que haya justicia. Que haya justicia. Un abrazo. Venga.